Si uno estudia macro y uno estudia desarrollo internacional, creo que las últimas 2 décadas, 3 décadas, han sido las décadas de los remesones internacionales. Y probablemente uno podría dividir a las generaciones de alumnos recientes. A algunos les tocó vivir de cerca la crisis del 82 en Chile, en Argentina, a otros probablemente la crisis del 94, 95, el tequilazo en México, a otros la crisis rusa del 98, en fin, han sido décadas de mucha volatilidad internacional. Y en una época, hace 2 décadas o hace 3 décadas, cada vez que la economía mundial estornudaba, América Latina le daba pulmonía. Entonces, estos remesones en otras partes del mundo aquí tenían manifestaciones muy grandes. ¿Para qué decir? La más grande de todas en Chile fue la crisis del 82, que partió con un problema de los commodities, en que los commodities no subieron de precio, como hoy bajaron, con una alza de los precios de los activos en Estados Unidos, que después se revirtió, altas tasas de interés, y eso en Chile llevó a la situación de recesión muy prolongada, quiebras de bancos que todos conocen. Hoy a ustedes que están aquí estudiando les toca vivir otro remesón internacional. Y quizá la idea principal que les quiero dejar es que ustedes también son afortunados en que les va a tocar vivir un remesón internacional que desde el punto de vista del resto del mundo es muy distinto a lo que pasó en décadas anteriores y que desde la perspectiva de lo que está pasando y va a pasar en Chile también es muy distinto a los episodios anteriores. Porque las raíces de este remesón internacional son muy distintas y porque la situación en que a Chile nos encuentra es también total y completamente disímil, mucho más sólida hoy de lo que fue hace algunas décadas. Hoy día estamos indudablemente en un periodo de marejada, que tiene tres componentes que en realidad hace tiempo que no veíamos en la economía mundial, y por eso les digo que es distinto esto a lo que se vivió en la década de los 90, los 80, en los 70, en fin. Primer componente, hay una crisis financiera que comenzó no en Rusia, no en Brasil, no en Argentina, no en Tailandia, es una crisis financiera que comenzó en Estados Unidos. Y eso marca una gran diferencia. Uno, porque la hace más grande. Obviamente el mercado de Estados Unidos es bastante más grande y tiene más influencia en la economía mundial que el mercado financiero de Bangkok. Pero también porque en algún sentido tiene menos precedentes. La buena noticia es que al menos hoy por hoy el riesgo de una inestabilidad mayor en Estados Unidos se ha disminuido. Entre otras cosas porque el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ha estado muy activo, dando garantías, asegurando. La mala noticia es que el proceso aún no ha terminado. Entonces, primera diferencia, inestabilidad financiera generada en el corazón del sistema financiero mundial, Wall Street. Segunda diferencia, altísimas valorizaciones para las materias primas. Y esto es totalmente distinto a los ciclos anteriores. A fines de los 70, comienzos de los 80, los remesones vinieron acompañados de recesiones internacionales que hacía que la gente consumiera menos cobre, menos petróleo, menos estaño, menos maíz o soya, y los precios de esos productos caían. Hoy día tenemos algo pocas veces visto, que es un menor crecimiento internacional acompañado de altos precios de las materias primas. Altos precios de la materia. Y en especial un precio del petróleo que sencillamente no tiene precedente. Es decir, el actual precio real del petróleo no tiene precedente. Ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. Segunda novedad entonces, una turbulencia internacional que va acompañada no de bajos precios de los commodities, sino que de altísimos precios para las materias primas. Tercer componente de esta situación,
inflación generalizada en todo el mundo. Y de nuevo esto es una novedad, porque las recesiones muchas veces vienen acompañadas de deflaciones. Hoy la desaceleración en Estados Unidos, en Europa, ha ido acompañada de una subida de la tasa de inflación en todo el mundo. Les doy algunos datos para que los mastiquemos juntos. En el último año la tasa de inflación en Estados Unidos se multiplicó por 2. En Europa se multiplicó por 2. En Japón, país que hasta hace poco sufría de deflación, la tasa de inflación también se multiplicó por 2. Hoy, según un estudio del Banco de Inversiones Morgan Stanley aparecido la semana pasada, hay 50 países en el mundo, 50 países en el mundo que tienen inflación de más de 10%. Y entre esos están los países más populosos del planeta. Ahí está India, ahí está China, que está en el borde, pero al alza. Ahí está Indonesia, Vietnam, Pakistán, Egipto, Turquía, muchas de las principales economías emergentes. Y también están en esa liga países conocidos por su éxito relativo en los últimos años y por su buen desempeño económico. Por ejemplo, los países bálticos. Los países bálticos, repúblicas soviéticas, hasta la caída del muro de Berlín, en general les ha ido bien en los últimos años. Tienen tipos de cambio fijo, incluso han pensado adoptar el euro, en fin. Bueno, resulta que la inflación en esos 3 países bálticos es más de 10%, 11, 12%. Estonia, país muy alabado, tiene una inflación de cerca del 12%. Islandia, uno de los países más prósperos del mundo, chiquitito, rico, exitoso. Islandia ha estado en medio de una crisis financiera y con una inflación por sobre el 12%. En América Latina hay 2 países en que la inflación bordea o excede el 30%. Tenemos una tasa de inflación que ha ido al alza. Ese entonces es un desafío. Es un desafío que no se corrige de la noche a la mañana, es un desafío que no se corrige con varitas mágicas, sino que con buenas políticas monetarias y con buenas políticas fiscales. Y en Chile tenemos las instituciones y tenemos los procedimientos para garantizar la calidad de las políticas monetarias y fiscales. Tenemos un procedimiento, tenemos una lógica, y eso significa que podemos diseñar las políticas fiscales con criterios sustentables y que esta política fiscal haga un impacto a la inflación. El otro desafío que tenemos, obviamente, tiene que ver con el crecimiento. Chile sigue creciendo, a pesar de esta turbulencia internacional. Y todos queremos que Chile tenga una tasa de crecimiento sustentable, elevada. Y de nuevo eso pasa por hacer las cosas bien. Las venimos haciendo bien, pero siempre las podemos hacer mejor. Pero no necesariamente pasa esa pega de subir el crecimiento por aquellas cosas que uno muchas veces ve en los titulares. Nuestro problema fundamentalmente, como todo problema del crecimiento, tiene que ver con las 3 o 4 cosas que inciden en el PIB. A fin de cuentas, esto tiene mucho de contabilidad. Para crecer más hay que tener más capital físico, más capital humano, más energía y usar esas 3 cosas de modo más productivo. Estamos con buenas tasas de inversión. En el caso de la educación, se requiere un esfuerzo sostenible. Y aquí destaco una cosa que estamos haciendo, que no se va a reflejar en la tasa de crecimiento del PIB el próximo mes, pero sin ninguna duda sí en la próxima década, un esfuerzo grande, tremendo, potente, de becas para que los mejores y las mejores alumnas de Chile vayan al extranjero, a las mejores universidades del mundo. Le vamos a poner 6.000 millones de dólares al Fondo Bicentenario, que más o menos generan 240 millones de dólares al año en intereses, que vamos a usar no por un día, no por un año, no por 2 años, de modo permanente para formar capital humano afuera. Y finalmente, productividad. Y esa productividad tiene que ver con políticas públicas, obviamente, pero también tiene que ver con lo que hacen los privados, porque a fin de cuentas
Ser más productivo significa bajar costos, significa hacer los mismos productos de mejor manera o hacer nuevos productos, entrar a nuevos mercados, recombinar de modo más creativo los factores de producción, y esa no es pega del gobierno, esa es pega de los privados. Y creo que así como el gobierno tiene sus desafíos, el sector privado también los tiene. Lo dejo ahí, me extendí demasiado, no quiero dar la lata, se ofrece la palabra.